El funcionamiento de nuestro planeta está determinado por las relaciones entre todos los elementos que lo componen. Algunas de ellas transcurren a nuestro alrededor y son fáciles de observar, de contemplar. Otras, en cambio, son tan profundas y están tan escondidas que se nos hace difícil verlas. Se trata de relaciones poderosas, relaciones que ayudan a adaptarse, a crecer y a sobrevivir. Yo estudio una de estas relaciones. Hace 400 millones de años, las algas verdes salieron del mar y colonizaron la Tierra. La asociación con diferentes tipos de hongos y las estructuras que estos les aportaron facilitó la adaptación de las plantas a los diversos tipos de suelo y climas. Esta relación, esta simbiosis entre hongos y plantas, se conoce con el nombre de micorrizas, y en la efectividad de esta mutua ayuda se dirime una parte importante de las posibilidades de una planta de adaptarse, crecer y sobrevivir. Mi conexión con la naturaleza viene de la mano de mi abuela, de mi padre y sus relatos. Ellos se criaron en Misiones, muy vinculados a la selva misionera. Y bueno, toda mi infancia estuvo nutrida por las anécdotas, por las historias de mi papá yendo a caballo a la escuela, las historias de los encuentros con las víboras, con los yaguaretés, bueno, con los árboles, con el bosque, los pájaros. Y yo vivía en La Plata, ¿no? Entonces todos esos relatos de la infancia y los cuentos que tanto mi abuela como mi papá inventaban en relación a esas vivencias que habían tenido, bueno, alimentaron toda mi imaginación, ¿no? en esa época. Y bueno, y ese deseo de estar en esos lugares donde pasaban todas esas cosas. Y bueno, y cuando decidí estudiar biología, fue como el momento, ¿no? De decidir dónde. Me parecía como una gran contradicción hacerlo en una ciudad. Porque él está situado en el fondo de un valle glaciario. El hecho de estar rodeado de todas estas montañas le da una sensación de protección al lugar. Vivo en Esquel desde los 18 años. Me vine a estudiar biología. Fue una decisión difícil de comprender, al principio para mi familia, porque no soy de La Plata y bueno, hay muchas carreras para estudiar ahí. Y yo no conocía a Esquel, nunca había venido, pero ni bien llegué fue amor a primera vista. Esquel es una comunidad pequeña, está ubicada en una zona que tiene un clima muy agradable, muy soleado. Si bien es frío, el frío es seco, entonces te permite también en el invierno estar afuera, hacer actividades. Tiene una vida cultural también. Si bien no hay las ofertas culturales que tienen las ciudades, aquí la gente hace cultura, ¿no? Hace música, escribe, hace poesía, hace teatro. Mi lugar de trabajo es el Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico, CIEFAP,
y además soy docente en la carrera de Ingeniería Forestal en la Universidad Nacional de la Patagonia. Trabajo en micología aplicada, especialmente en la utilización de las micorrizas para la producción comercial de plantas y también para plantas destinadas a restauración de bosques degradados y con hongos comestibles, tanto silvestres como cultivados, para promover el desarrollo local. Bueno, acá hay un manchón de fructificación de hongo de pino, conocido como boletus comercialmente, una especie muy frecuente, es un hongo micorrízico, muy frecuente en todas las plantaciones de pino de Patagonia, fructifica de manera muy abundante y especialmente en este tipo de espacios claros, en las plantaciones, lugares donde las copas todavía no se cerraron, entonces el agua puede llegar al suelo. Estos lugares también coinciden con espacios donde el colchón de hojarasca es poco profundo, entonces eso también permite que el agua llegue al suelo y eso favorece la fructificación que ocurre generalmente asociada a matas, a lugares también protegidos de la insolación. Otro hongo que podemos encontrar, también asociado a las plantaciones de pino, es rizopogón o falsa trufa. Son como papitas. Este hongo es comestible, es micorrízico también. No es tan conocido como el hongo de pino, no lo estamos usando tanto, pero trabajamos justamente en conocer y dar valor a estos hongos que son comestibles. En otros lugares son considerados delicatessen y acá todavía no los conocemos. Los hongos comestibles forman parte de lo que se conoce como los productos forestales no madereros de los bosques. Son todos aquellos productos y servicios que implican, digamos, que haya un ambiente de bosque y a su vez que el bosque permanezca en buenas condiciones. Entonces es una manera de generar desarrollo local porque ponemos en valor productos que el bosque nos puede ofrecer y a la vez favorecemos la conservación de estos ambientes. Las asociaciones micorrízicas son la regla en la naturaleza. Alrededor del 98% de las especies de plantas conocidas forman algún tipo de micorriza. Los hongos constituyen un reino aparte. Históricamente se los ha asociado a las plantas porque son inmóviles, pero están más asociados a los animales. Entre otras características, el hecho de que comen, necesitan alimentarse como los animales. Tienen distintas estrategias para hacerlo. Algunos hongos se asocian con las plantas para intercambiar sustancias, como pasa con los hongos micorrízicos. Otro grupo de hongos parasitan especies vegetales, o sea, toman y enferman, ¿no?, a las plantas donde viven. Y hay otro grupo muy importante y vital para el ciclo del ambiente del bosque, que son los degradadores. Son los que descomponen todos los restos vegetales y hacen ese ciclado de la materia orgánica en estos ecosistemas. Esta es una rúsula notofaginia, una especie micorrízica muy frecuente en estos bosques. Y claramente asociada al bosque predominante que tenemos acá, que es coihue, ¿no? Vemos para arriba estos bosques enormes. Lo que nosotros vemos sobre la superficie es solo la fructificación del hongo, es la estructura fértil. Aquí abajo en las laminillas están las esporas. Si vemos acá, están las raíces, estas son las raíces del Nothofagus, con las cuales el micelio de la rúsula está conectado. En las puntas de estas raíces se forman las micorrizas. Ahí es donde se produce el intercambio entre el agua y los nutrientes que el micelio del hongo, que está creciendo todo en el suelo, formando una red, le va a proveer al árbol, ¿no?, de agua y nutrientes. Y a su vez, el hongo, desde la micorriza, absorbe los fotosintatos que el coihue le provee. Cuando hablamos del cuerpo del hongo, del micelio, que es lo que está debajo de la tierra, el cuerpo del hongo, hablamos de estas hebras, ¿no?, de estas hebras que están creciendo y están distribuyéndose, explorando
tamaños de poro muy pequeñitos que las raíces solas no pueden. Entonces eso es lo que le da la gran capacidad al hongo de absorber el agua y los nutrientes para traslocarlos a los árboles. Es tan importante esta asociación que este árbol es capaz de traslocarle, o sea, de enviarle comida a sus hijos. O sea, el mayor organismo que hay acá, en realidad son estos hongos, porque conectan por debajo de la tierra, incluso entre los distintos árboles. Los árboles padres sostienen a sus hijos. ¿Qué significa? Le dan alimentos a sus hijos, hasta que el árbol es suficientemente fuerte para crecer por sí solo. Si hay sequía, un árbol le puede avisar a los otros, se viene la sequía, porque quizás en el borde de este bosque no hay agua y aquel lado todavía no se enteró. Entonces le avisa por esa red, viene sequía. Hay un ataque de insectos, avisa por esa red, hay un ataque de insectos. Si las plantas se comunican entre ellas a través de ese micelio, se reconocen dentro de su propio género, es decir, todos los coihues acá saben que soy coihues y saben que son parientes porque se reconocen a través de esa red. Y de hecho ninguno de los dos puede vivir en ausencia del otro. Ni los árboles ni los hongos sobreviven si los separamos. Por eso el término simbiosis, ¿no? De que viven íntimamente unidos. Este bosque que estamos acá es un bosque de coihue. Dentro de los bosques de Nothofagus es el más diverso, tiene más de 400 especies de hongos micorrízicos descriptas. Este, por ejemplo, que yo tengo en mi mano, es el género más importante. Se llama Cortinarius, cuya característica principal es la presencia de esta cortina, este micelio que crece aquí alrededor de la parte fértil que les mostraba el Caro, ¿no? Donde están las esporas. Y todavía seguimos encontrando especies, ¿sí? Hace menos de 2 años, en este mismo lugar, encontramos una especie nueva para la ciencia. Esto es la fructificación, es decir, es la estructura fértil. Pero la mayor parte de la información y el hongo, la mayor parte del hongo, la estamos pisando en este momento, está justo debajo de nosotros. Los líquenes son otro caso de simbiosis. En esta asociación interviene un alga y un hongo. El alga es la que hace fotosíntesis, entonces la que provee el alimento, tanto para ella como para el hongo, y el hongo les da la protección y le permite al alga vivir fuera del agua. Estos bosques albergan una gran variedad de líquenes, viven apoyados tanto en la madera, en el suelo, también en las rocas, con distintas morfologías, algunos pegados, otros foliosos, como estos, y bueno, y nos dan la pauta de que es un lugar sin contaminación, ya que son indicadores de lugares puros. Cuando yo inicio mi beca doctoral, promediando los 90, en la zona estaba en auge la forestación con coníferas, mayormente pinos exóticos, para producción maderera. En esta región hay una zona que se denomina el ecotono, que es la transición entre el bosque nativo, que está sobre la cordillera, y la estepa patagónica hacia el este. Esta región tiene la característica de tener buenos suelos con buena retención de agua y un registro de precipitaciones que permite el crecimiento de estas coníferas exóticas y no así de las especies nativas que están restringidas a la zona de la cordillera.
Cuando se hacen las primeras plantaciones de pino en Patagonia, alrededor de los años 30, las micorrizas se introdujeron junto con ellos de manera accidental. Al momento del inicio de mi doctorado no se conocía qué especies estaban asociadas a estas plantaciones. Cuando en esta época empiezan las plantaciones comerciales a mayor escala, era necesario inocular las plantas de vivero, bueno, con las especies mejores para este fin. Entonces, el trabajo consistió en ir al bosque, a estas plantaciones más antiguas, ver cuáles especies estaban asociadas en las distintas condiciones de sitio donde estas plantaciones habían sido instaladas, luego seleccionar qué especies eran las mejores para cada lugar de plantación nuevo, preparar esos inóculos, hacer los ensayos para producir nuevas plantas y poder llegar a los nuevos sitios de plantación con plantas que aseguren el prendimiento y buen crecimiento. Nosotros en INTA trabajamos básicamente con dos grandes grupos de especies forestales. Uno de los grupos es el de especies exóticas. Las especies exóticas son las que no pertenecen a la vegetación natural del lugar, pero sí son utilizadas por su rápido crecimiento para fines comerciales e industriales. Con respecto a las especies nativas, trabajamos con todas aquellas que conforman los bosques andino-patagónicos y están expuestas a distintos grados de impacto, tanto por efecto de los incendios como por efectos antrópicos, los derivados de la actividad del hombre en los bosques. Buena calidad en un plantín para forestación es la que tiene la capacidad de sobrevivir una vez establecida en el bosque. A este respecto, el INTA lo que hace es generar información en cuanto a áreas productoras de semilla de las distintas especies, calidad de la semilla, zonas genéticas y posteriormente la producción en vivero. Bueno, fíjate, Caro, cómo siguen las líneas de las estrellas del tubete y tenemos meristemas. Y esta otra tendría más puntas blancas abajo, de manera que se ve que la micorriza ha logrado mayor fibrosidad. Abajo, ¿sí? Perfecto. Las raíces de los plantines tienen que estar en forma balanceada con la parte aérea, y eso implica también que estén asociados previamente a hongos micorrízicos que son naturales en el suelo donde está presente esa especie. Con respecto a los hongos micorrízicos, nos asociamos con el CIEFAP y con ICET mediante sus profesionales que en el área de conocimiento de hongos micorrízicos ya estaban trabajando desde hace varios años. El doctor Mario Rachmer fue quien fundó nuestro equipo de trabajo en Esquel. Bajo su dirección transité toda mi formación de grado y posgrado. Él fue y sigue siendo mi mentor y nos une una gran amistad. ¿Y estos estaban sobre el suelo? Estos sobre el suelo y estos también tienen toda la pinta de cortinarios o elipsoidales. Elipsoidales. Bueno, Caro, la verdad que cuando me lo mostraste, ves que acá se ve como un mamilón. Me parecía que podría llegar a ser un hongo del género Inocibe, pero lo que vemos acá en la pantalla lo descarta totalmente. Los bosques nativos nos ofrecen diversos servicios ambientales. Uno de ellos es la fijación de dióxido de carbono, lo cual es muy importante vinculado al proceso de calentamiento global. Otro de los servicios es vinculado a los reservorios de agua dulce. Los bosques funcionan como una esponja de filtrado, ¿no? para tener agua en los reservorios y agua de buena calidad. También la formación de suelos, ¿no? y de suelos fértiles que se sostienen y se alimentan en este sistema, lo cual es muy importante considerando los vientos que hay en Patagonia. Cuando se desaparece la cubierta boscosa, los suelos se vuelan. Toda la biodiversidad asociada al ambiente del bosque, tanto de plantas, animales, hongos, microorganismos, funcionan en una matriz y en interrelaciones que se sostienen con los bosques en buenas condiciones y preservados. El cambio climático
que tiene como efecto principal el aumento de las temperaturas y también de las sequías en esta zona, propicia la aparición de incendios forestales de mucha intensidad. Eso es mucho calor que se mete, que quema el perfil de suelo, mata, además de las raíces de los árboles, mata todos los microorganismos, las micorrizas que están presentes en esos suelos. Por ello, cuando queremos restaurar, hay muchos sectores muy quemados y muy distantes de todas las fuentes, digamos, de semilla y de toda la otra biota asociada del bosque que pueda ir colonizando esos espacios. Entonces ahí las tareas de restauración para mantener el bosque presente, ¿no? Para favorecer que ese proceso que se va a dar naturalmente, pero va a requerir muchos años, lo podamos ayudar, implica el uso de las micorrizas, ¿no? Llevar plantas fortalecidas con esta simbiosis, que lo que van a hacer es darle más capacidad de absorber agua y nutrientes en estos ambientes que son muy hostiles, ¿no? Para las plantas. Poder definir qué micorrizas usar en los trabajos de restauración implica tener que conocerlas, ¿no? Previamente. Si bien había estudios de la diversidad de especies micorrízicas en el bosque andino patagónico y en el bosque de Lenga en particular, había muchos baches de información en relación a cómo se comportaban esas micorrizas en los distintos estadios de los árboles, ¿no? No son las mismas las que crecen asociadas a los árboles pequeños que las que aparecen en los árboles adultos. Ese trabajo implica escalzar plantines para ver cuáles son las micorrizas que están asociadas a las puntas de las raíces de estas especies, hacerlo en diferentes situaciones de insolación, de humedad, para ver cuáles son las variaciones. Depende de esas situaciones, las lengas se asocian con distintas especies. Los árboles adultos también es importante ver con cuáles especies se asocian en estadios más avanzados de edad, y para eso necesitamos estudiar sus raíces, sacar muestras, separar las raíces y ver cuáles son las especies que están asociadas. Este trabajo antes se hacía solo con morfología y anatomía, con una lupa y un microscopio. Hoy, con las herramientas moleculares, podemos hacer los match, ¿no? De lo que aparece en las raíces en relación a lo que las fructificaciones que aparecen tanto sobre la superficie de la tierra como las enterradas, las hipogias, y ver cuáles son esas especies asociadas a cada estadio. El bosque es un ambiente mágico. A mí me permite una conexión con la naturaleza y conmigo misma muy difícil de lograr en otros ambientes. El silencio, que no es silencio, son otros sonidos que aparecen y que resaltan: el agua, los pájaros, el ruido de la nieve cuando caminás, las ramas que se quiebran, te transportan a otra manera de estar en el mundo. Acá estamos con las raíces de la lenga que trajimos del bosque. Estamos viendo los morfotipos micorrízicos. Cuando miramos las raíces de la lenga, vemos toda la diversidad de especies de hongos micorrízicos que están asociados. Esta simbiosis que se da en las raíces finas, en la punta de las raíces finas, hace que la raíz
tome un aspecto en cuanto al color, en cuanto a la ramificación, en cuanto al tamaño, el brillo, que caracterizan el morfotipo de esa simbiosis particular. Y acá tenemos una micorriza de color blanco, con tintes nacarados y con una abundante presencia de lo que llamamos cordones hifales. Todo esto que sale de la micorriza, que no son más que varias hifas que luego van a extenderse en el suelo y son las que van a capturar el agua y los nutrientes que luego le van a traslocar a las raíces. Saber cuáles son las especies que están asociadas a las plantas en cada situación distinta nos permite luego elegir las especies que queremos o que vamos a querer inocular en el vivero cuando queremos producir plantas para acciones de restauración. Se trata de relaciones importantes, relaciones poderosas, relaciones que ayudan a crecer, a adaptarse y a sobrevivir.